La sala del trono de Batis no había escuchado risas en años. Era un lugar donde el sonido flotaba como fantasmas entre imponentes pilares cristalinos, e incluso la luz estelar siempre cambiante refractada a través del techo, parecía reacia a bailar. La reina de Alora se sentó rígidamente en el trono de Isise, sus túnicas plateadas se acumulaban alrededor de sus pies como un charco de luz de luna congelada. Sus largas orejas, que alguna vez fueron un símbolo del orgullo y la gracia de su gente, parecían más como una antena ahora, sintonizada sin cesar con el dolor. Ella no recordaba la última vez que había dormido. Los sueños eran lugares peligrosos cuando el rostro de tu hijo perdido vivía allí. El tribunal hizo una redada ante ella. Embajadores envueltos en relucientes sedas de tejido técnico. Generales portando los pesados estandartes dorados de viejas victorias y nobles envueltos en capas de autoimportancia. Todos llevaban la misma expresión, una cuidadosa máscara de serenidad sobre el brillo depredador en sus ojos. El heredero de la reina estaba muerto. La reina era vulnerable. Estos fueron hechos que la corte saboreó como un fino vino añejo de 3 siglos. Entonces sonaron las alarmas. Un estridente sonido oscilante atravesó el pesado aire ceremonial. Un sello holográfico se materializó en el aire, emitiendo un violeta ardiente y urgente. El heraldo real, un hombre nervioso llamado Boran, que tenía la habilidad de desmayarse durante las emergencias, corrió a la habitación, sus botas adornadas resbalaban salvajemente en el piso pulido. Su majestad, jadeó, sus palabras cayendo como una máquina expendedora rota. Hay un barco no programado en la bahía de desembarco, no autorizado, no identificado. Los murmullos se arremolinaron por la habitación como un frente de tormenta de baja presión. Avalora se levantó de su trono con los movimientos lentos y deliberados de una placa tectónica. Tráiganlos, dijo, su voz atravesando la tensión como una cuchilla de plasma. Inmediatamente la corte comenzó a moverse inquieta. Los volantellanos no hicieron llegadas inesperadas. Programaron gestos espontáneos de afecto con 3 semanas de anticipación y ensayaron conversaciones casuales durante al menos 5 días. Un barco no programado era el equivalente cultural de una granada viva rodando por el piso del salón de baile. Minutos después, las grandes puertas se abrieron siseando y entraron en la sala del trono resonante 2 figuras. La primera, una mujer se movía con gracia renqueante. Su capa hecha jirones, su rostro ensombrecido por la profunda capucha. Pero incluso desde el vasto piso de mármol, el corazón de Avalora se tambaleaba en su pecho. Ella habría sabido ese paseo en cualquier parte. La obstinada inclinación de los hombros, la forma orgullosa en que trató de ocultar su dolor. La segunda figura, la segunda figura era un humano. Era alto y delgado, vestido con una armadura de combate maltrecha que parecía haber sobrevivido a más de unas pocas desventuras a través de una descompresión explosiva. Su cabello corto y oscuro sobresalía en ángulos extraños, y una amplia sonrisa agrietó su rostro manchado de suciedad mientras contemplaba el interior del palacio como un turista que accidentalmente había entrado en una catedral. Dijo, levantando una mano en un gesto tentativo. Hola, Sur. Gran lugar que tienes aquí. Muy elegante. Hay como una tienda de regalos o... En algún lugar de la parte de atrás, un cordal dejó caer su copa ceremonial con un estruendo. La mujer a su lado se quitó la capucha. Las rodillas de Avalora casi se doblaron. Era Caret, su hija, su corazón, su hija perdida, viva, mayor, marcada, cambiada, pero inconfundiblemente Caret. Sus largas orejas, una vez adornadas con cadenas reales, ahora lucen simples piercings utilitarios. Su cabello dorado estaba lleno de hollín y mugre, y sus ojos, esos luminosos ojos violetas, tenían una ferocidad y resiliencia que no habían estado allí antes. Madre, dijo Cart, con la voz áspera como si no la hubiera usado durante demasiado tiempo. Estoy en casa. Por un momento, el tiempo se fracturó. Avalora quería correr, llorar, aplastar a su hija en un abrazo tan fuerte que ninguna fuerza en la galaxia pudiera liberarla de nuevo. Pero años de gobierno, de luto público, congelaron sus músculos. Vives, Avalora logró, las palabras temblando. Lo hago, dijo Caret. Luego miró al humano a su lado, agregó.
Gracias a él. El humano hizo una pequeña reverencia que era encantadoramente humilde o profundamente sarcástica. Capitán Elias Ward, dijo, a su servicio, su majestuosidad, su brillo, su estrella brillando y gimiendo audiblemente detrás de sus manos. La mente de Avalora se tambaleó. El antiguo odio entre Valantis y la Tierra todavía ardía como ceniza radiactiva debajo de los acuerdos de paz. Ver a su hija aliada con un humano era una disonancia que su corazón apenas podía analizar. Explícate, dijo, con la voz cayendo al tipo de suavidad mortal que los generales reconocían en los viejos campos de batalla. Los labios de Cart se curvaron en algo casi parecido a una sonrisa. Es una larga historia, dijo. Involucra piratas, cuevas radiactivas, un traductor defectuoso que seguía llamándome hamburguesa con queso y un montón de huir de las cosas que querían comernos. Elías intervino amablemente. Además, cabras espaciales. No te olvides de las cabras espaciales. Amenaza real. Uno se comió mi bota. Una onda de horror confuso pasó por la cancha. Los volanteos no tenían un punto de referencia cultural para las cabras, y mucho menos las cabras espaciales. Avalora parpadeó lentamente. Comience, dijo, acomodándose de nuevo en el trono como preparándose para el impacto. Todo eso. Cuando Caret comenzó a contar la extraordinaria historia, Elías intervino amablemente con coloridos comentarios. Técnicamente, no fue mi culpa que el puesto mercenario explotara. No deberían haber puesto las pilas de combustible junto al puesto de fideos. Solo un mal diseño, de verdad. La reina escuchó, dividida entre el asombro y el creciente temor. Cada palabra pintaba una imagen de supervivencia que parecía alejar a su hija cada vez más de la frágil princesa que recordaba, y más cerca de alguien a quien apenas reconocía, alguien endurecido, alguien vivo. La corte también observaba, los rostros del noble encerrados en una fascinación horrorizada. El regreso de la princesa debería haber sido motivo de celebración universal. En cambio, era una granada con una mecha muy corta. Su alianza con un humano, sus experiencias más allá de las fronteras del imperio. Estas eran fracturas que podían astillar a Volantis desde adentro. Al borde de su percepción, Avalora escuchó el comienzo de los susurros. La duda, la ira, el tintineo de la ambición agudizándose contra la oportunidad. Caret terminó su historia con una simple declaración feroz. Sobreviví, dijo, y no seré tratada como un fantasma. La corte entrenó para callar, no se atrevió a aplaudir, no se atrevió a burlarse. Simplemente esperaron, hambrientos por la respuesta de la reina. Avalor se levantó una vez más, sus túnicas plateadas captando la cambiante luz de las estrellas. Su corazón ardía de orgullo, miedo, tristeza y algo peligrosamente cercano a la esperanza. Mi hija ha regresado, dijo. Con la voz resonando por la sala del trono, amplificada por los antiguos proyectores vocales del trono. Ella será honrada. Ella será escuchada. Y el humano se detuvo, dirigiendo su mirada a Elías, quien rápidamente soltó la manzana que había estado comiendo furtivamente de su bolsillo con una incómoda salpicadura. El humano será tolerado. Hubo un momento tenso y congelado. Entonces Elías sonrió. Lo aceptaré, dijo. Confía en mí, eso es un paso adelante de la mayoría de los encuentros diplomáticos que he tenido. La última vez, alguien intentó alimentarme con un cactus sensible. Por primera vez en años, una risa, conmocionada, estrangulada, pero inequívocamente una risa escapó de los labios de la reina Avalor. Y en algún lugar profundo del palacio, algo dormido durante mucho tiempo se agitó a la vida. Esperanza. Era el tipo de día en el que la gravedad parecía más pesada, a pesar de que los reguladores artificiales del palacio mantenían una gravedad estándar perfecta de 0,93. Cada respiración que tomaba la reina Avalora se sentía pesada, como si la atmósfera misma de Atlantis supiera que algo había cambiado irreparablemente. La corte había levantado la sesión en una ráfaga de ramas rígidas y miradas laterales no tan sutiles dirigidas al capitán Elias Ward. No había ayudado a su propio caso tropezando con el dobladillo de una alfombra ceremonial al salir y casi derribando una escultura flotante de valor incalculable.
Una intrincada órbita de lunas de vidrio que cuesta más que el PIB de 3 sistemas estelares menores. Ahora, en el santuario semiprivado detrás de la sala del trono, rodeado de paredes que brillaban con campos de privacidad sintonizados a una frecuencia que ni siquiera los drones espías podían penetrar, Avalora se sentó sobre una amplia mesa de obsidiana de KTH y Elías. El silencio entre ellos era del tipo de zumbido espeso, como los momentos antes de que el reactor de una nave espacial se volviera crítico. Entonces, dijo Elías alegremente, rompiendo la quietud. Bonito lugar que tienes aquí. Me encanta la decoración. Mucho. No toques nada o morirás horriblemente, vibras. Cart resopló un pequeño sonido incrédulo que era mitad alivio, mitad desesperación. Avalora, por su parte, no sonrió. Salvaste a mi hija, dijo. Su voz precisa como si cada palabra se midiera con alguna escala oculta de justicia. Elías se encogió de hombros exageradamente. Bueno, salvo que tal vez lo vendí en exceso. La encontré sangrando detrás de un contenedor de basura en una ciudad pirata donde el mejor restaurante tenía una calificación de 2 estrellas y un 50% de posibilidades de envenenamiento. Luego me dispararon mucho. Le sonrió a Cart. Ella me salvó la cantidad que la salvó, tal vez más. Grito más fuerte. Puedo confirmar que, Cart dijo secamente. Una vez, él sorprendió a toda una pandilla solo por gritar cuando él apagó su pie. Elías golpeó una mano sobre su corazón. Hey, que era un vicioso de la roca espacial. Prácticamente una piedra que tenía los bordes. Avalor los observaba, sus largos dedos de campanario debajo de su barbilla. Viendo la evaluación. Su corazón quería saltar y llevar a Caret a sus brazos, encerrarla en una torre donde ningún daño pudiera encontrarla de nuevo. Pero su mente, la mente de una reina, sabía mejor. Me dicen todo, dijo finalmente. Desde el principio. Caret y Elías intercambiaron una mirada. Una de esas comunicaciones silenciosas nacidas de largos y peligrosos meses pasados confiando solo el uno en el otro. Entonces Caret se echó hacia atrás y comenzó. Habló de la batalla final, la que Avalora había pensado durante mucho tiempo que se cobró la vida, donde su barco recibió un impacto directo y giró hacia el vacío infinito. La cápsula de escape había funcionado mal, el transpondedor se había frito. Todos pensaron que estaba perdida. A decir verdad, había quedado varada al borde del espacio civilizado, capturada por carroñeros que comerciaban tanto con reliquias como con seres vivos. Hubo momentos oscuros, momentos de los que Caret habló brevemente, su voz se endureció. Pero Elías intervendría con el absurdo suficiente como para sacarla del borde. Y luego intentaron vendernos a un señor del crimen que pensaba que los humanos eran un mito, dijo Elías, sonriendo. Tuve que convencerlo de que no era producto de su imaginación. Bailé un poco. Totalmente trabajado. Caret negó con la cabeza, sonriendo a pesar de sí misma. Cantaste, sonrió Elías con orgullo. Space Karaoke salva vidas. Pon eso en una camiseta. A través de mercados de carroñeros, naves espaciales abandonadas, mundos fronterizos sin ley donde la única moneda era la munición, Caret y Elías habían sobrevivido cuidándose las espaldas el uno al otro. Hubo días en que pensamos que no lo lograríamos, admitió Caret, su voz se suavizó, un hilo de cruda honestidad tejiéndose en ella. Pero lo hicimos por él. El corazón de Avalora se retorció dolorosamente. Ella había imaginado durante años las 1000 formas en que su hija podría haber muerto. Ella nunca se había atrevido a esperar esta versión. Kent, erguido, más feroz y afilado que antes, se unió a un humano de una manera más profunda que las alianzas superficiales de los tratados y la política. Pero la política no se dejaría de lado tan fácilmente. Tu presencia, le dijo Avalora a Elías, es una provocación. La corte no está preparada para esto. Elías levantó ambas manos. Créame, señora, Su Majestad, tampoco estoy exactamente emocionado por ser la exhibición en el Museo de Relaciones Humanas Alienígenas. Prefiero estar a unas 4 galaxias de distancia, bebiendo algo afrutado en un planeta playero donde la arena no intenta comerte. Caret le lanzó una mirada de reojo. Te aburrirías en una hora.
Cierto, admitió Elías. Comenzaría una guerra de castillos de arena o algo así. Avalora se puso de pie, con la cola reluciente de su túnica susurrando contra el suelo. Permanecerás aquí bajo protección, dijo, visible, vigilada, intacta. Si mi palabra todavía significa algo, Elías parpadeó. ¿Es esa la forma real de decir que estoy castigado? Piénselo, murmuró Caret, con la boca temblando, como un arresto domiciliario muy elegante. Antes de que pudieran responder, sonó la puerta y entró una figura esbelta. Un asistente real con una pequeña bandeja de refrigerios. En la bandeja había 2 copas de cristal relucientes llenas de algo espeso, verde y débilmente brillante. Elías lo miró con recelo. ¿Se supone que se está moviendo? El asistente hizo una profunda reverencia y dijo en tonos solemnes, es un manjar destilado del néctar de la floración glariana. Se dice que mejora el vigor y alarga la vida. Elías lo olió con cautela. También huele a calcetines mojados que quedan en la bobina de un reactor. Caret le arrebató la copa antes de que pudiera insultar aún más las tradiciones diplomáticas y le entregó un vaso de agua de una mesita auxiliar. Bebe eso, dijo ella. Menos potencial de incidentes diplomáticos. Avalora los miró, su expresión ilegible. Ella lo vio. La forma informal en que se movían el uno con el otro, el equilibrio entre las burlas y la confianza. El humano era más que un compañero. Él era parte de la supervivencia de su hija. Una pieza obstinada, exasperante, insustituible. Mañana, dijo, con la voz baja pero firme. Habrá una presentación formal ante el tribunal. La gente debe ver que su princesa vive y debe comenzar a comprender la nueva realidad que trae consigo. Elías palideció levemente. ¿Tengo que ponerme una de esas extrañas túnicas flotantes? Porque la última vez que usé algo flotante, se incendió. Caret sonrió. Un destello de la chica que una vez había sido. Probablemente sobrevivirás, eso es lo que dijeron justo antes de que atacaran las cabras espaciales. Él las murmuró. Avalora se dio la vuelta antes de que pudieran ver la sonrisa pequeña y fugaz que tocó sus labios. La esperanza era algo peligroso de alimentar. Pero quizás, solo quizás, esta tonta humana y su maltrecha y gloriosa hija aún puedan sobrevivir a lo que vino después. Más allá de los muros del palacio, las estrellas cambiaban en patrones que la reina aún no podía descifrar. Guerra, paz, amor, traición. Todo estaba preparado en la cúspide del cambio. Y en el mismo centro estaba una princesa fugitiva y el humano que no la dejaba morir. El gran salón de las estrellas, con sus imponentes agujas de cristal y corrientes flotantes de niebla bioluminiscente, estaba lleno de pared a pared. Nobles con prendas brillantes que cambiaban de tono con cada latido del corazón se alineaban en los balcones. Los dignatarios más influyentes de la galaxia flotaron en tronos antigravitatorios, sus expresiones de mosaico de asombro, sospecha e indignación apenas velada. En el centro de todo, en una plataforma tejida con enredaderas de plata vivas, estaba la reina de Ayora, su hija Caret, y Elias Warren, ligeramente desequilibrado y tirando torpemente de una túnica ceremonial 2 tallas más ajustada. Recuérdame de nuevo porque no podía usar mi ropa habitual. Elías hiceó en voz baja, tratando de no tropezar con el bordado que sospechosamente parecía tentáculos. Porque ahora representas el honor de la casa real, murmuró Caret, ajustándose el cierre del hombro con la tranquila precisión de alguien que había sobrevivido a batallas reales. Y porque llevaste la camiseta Ocapala de tu galaxia a la recepción diplomática ayer. Esa camiseta es un clásico, protestó Hilas. Es ironía de la tierra vintage. Cart arqueó una larga ceja. Derramaste jugo de gro púrpura por todo el ministro de Comercio de Yatarney. En mi defensa, él me sobresaltó. Su nariz se movía. Avalora se aclaró la garganta. Un sonido delicado pero mortal que podría silenciar una llamarada solar. Ambos se callaron de inmediato. Comenzó la ceremonia. Primero vino la recitación del linaje. El nombre de Caret sonando al otro lado del pasillo. Una letanía de títulos y hechos antiguos que se remontaban incluso antes de que los humanos abandonaran su planeta cuna. Luego vino el reconocimiento formal.
Caret Volantis, hija regresó, aire presuntuoso. El nombre de Elías se agregó torpemente al final, después de una ligera pausa durante la cual el heraldo luchó visiblemente con pronunciar Word como si no fuera un error tipográfico. Hubo un momento pesado entonces cuando Avalora dio un paso al frente, su voz atravesando el pasillo con majestuosa claridad. En los confines más oscuros de la guerra y el espacio, donde se creía perdida toda la luz, mi hija resistió. Y a su lado estaba un aliado, un humano sin una gran casa, sin un linaje legendario, sin una marca celestial del destino, solo corazón y lealtad. Los murmullos se extendieron por la audiencia como una tormenta eléctrica. Algunos estaban indignados, otros intrigados. Algunos nobles más jóvenes intercambiaron miradas que insinuaban que este tipo de escándalo podría ser un buen entretenimiento para los próximos meses. Ilia se movió inquieta. Me siento como una rana en un laboratorio de ciencias, murmuró. ¿Te ves bien?, susurró Caret. Simplemente no empieces a citar óperas espaciales. Yo soy la ópera espacial, dijo en voz baja, haciendo una pose heroica simulada que hizo que Caret resoplara en voz alta, atrayendo a algunos Ters escandalizados. Avalora esperó a que el silencio se reafirmara antes de continuar. La sangre de Volantis es fuerte, lo suficientemente fuerte como para crecer, cambiar, forjar alianzas donde nadie se atrevía antes. Hoy proclamo la supervivencia de mi hija y, a través de ella, la esperanza de un nuevo futuro. Hubo una pausa, dramática, una respiración contenida por la galaxia, y luego, sorprendentemente, un puñado de aplausos. No mucho, pero suficiente. Una grieta en el monolito de la tradición. Avalora dio un paso atrás, señalando el final de los procedimientos formales. Inmediatamente, la cancha zumbó como una colmena pinchada por un niño ansioso. Los enviados diplomáticos se abalanzaron, bombardeando a KTH y Elías con cautelosas felicitaciones y preguntas apenas veladas. ¿Respira atmósfera?, preguntó un embajador de piel de canicas, mirando a Elías como si fuera una mascota exótica. Normalmente oxígeno, dijo Elías alegremente. Aunque a veces se le olvida, Caret agregó amablemente, ganándose un jadeo escandalizado y casi una sonrisa de su madre al otro lado del pasillo. Después de lo que parecieron varias pequeñas eternidades y alrededor de 1000 apretones de manos incómodos, Scaret y Elías finalmente escaparon a un tranquilo balcón con vista a los jardines. Las estrellas se extendían por encima de ellos, brillando contra el cielo aterciopelado. En algún lugar debajo, los veladores con bioingeniería susurraron abiertos, liberando sentidos diseñados para calmar la mente y calmar los nervios diplomáticos. Aliyah se desplomó contra la barandilla del balcón. Bueno, eso no fue aterrador en absoluto. Creo que solo tuve 7 ataques cardíacos. Cart se inclinó a su lado, su hombro rozando el suyo. Lo hiciste bien, dijo ella. Dices eso ahora. Espera a que los tabloides empiecen a llamarme la mascota favorita de Queen o algo así. Ella se rió suavemente, el sonido ahuyentando los últimos ecos de tensión. Durante un largo momento, se quedaron allí parados, observando la lenta deriva de las naves comerciales en órbita, con las luces encendidas parpadeando como luciérnagas distantes. Podrías irte, sabes, dijo Cart eventualmente, con la voz callada. Nadie te culparía. Este mundo, esta gente, no son fáciles, Elías fingió pensarlo bien. Dijo al fin. Además, ¿dónde más obtendría bebidas verdes brillantes gratuitas que amenazaban mi estabilidad gastrointestinal? Caret se rió de nuevo. Pero había una amenaza de seriedad debajo de él. Lo digo en serio, dijo ella. Quedarse significa ser parte de esto. La política, el peligro, el deber. Entonces se volvió para mirarla de frente por completo, desapareciendo todo rastro de humor. No te dejaré, dijo simplemente. A donde tú vayas, yo iré. Incluso si es directamente a otra estampida cósmica de cabras. Una vez, murmuró, una vez sucedió eso. Se quedaron allí parados, una princesa humana y alienígena, atados por la supervivencia compartida y el afecto obstinado, ridículo e inconveniente. Dentro del salón, continuaron los murmullos de las cambiantes mareas políticas. Se formarían alianzas,
Los enemigos conspirarían, vendrían desafíos. Pero por ahora, por este momento perfecto, el futuro se les presentaba, salvaje, aterrador y lleno de posibilidades. La reina Avalor observaba desde un balcón alto, escondida en las sombras, sus agudos ojos suavizándose. Su hija había regresado, no sin cambios, sino más fuerte, más valiente, y había traído consigo una fuerza que ni siquiera los ejércitos más grandes podían igualar. Esperanza. Era algo peligroso, pero también era lo único lo suficientemente poderoso como para construir un mundo nuevo. Con una última bendición silenciosa, Avalora se dio la vuelta y desapareció en los pasillos del poder. Mañana llegaría. Mañana siempre lo hacía. Pero esta noche, por primera vez en demasiados años, las estrellas sobre Volantus ardían con algo parecido a alegría.